Son las 8:11 de la mañana. Continuamos en Radio Análisis en este día, jueves 16 de marzo del año 2023. Y vamos a saludar a esta hora a nuestra invitada, a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. ¿Cómo está, Natalia? Muy buenos días. Gracias por poder tener esta conversación. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, Natalia, agradecer por la posibilidad de conversar y, bueno, preguntar cuál es el balance que ustedes hacen, habiendo transcurrido algunos días ya, con un poquito más de sosiego, de lo que representa o de lo que ha representado para ustedes este cambio de gabinete. Bueno, nosotros creemos que fue un cambio de gabinete que fue bueno para Chile, en el sentido de que se mejoran los elencos, se, se genera también una señal de que empieza una nueva etapa, y creo que dentro de eso, para no eludir tu pregunta, el Partido por la Democracia continúa teniendo a la ministra del Interior y también tiene hoy día la Cancillería. Por lo tanto nos sentimos muy agradecidos que el presidente haya confiado en personas de nuestra fila para tan grandes responsabilidades. Sí, Natalia, más allá de los cargos, que entre paréntesis es una discusión que acá no satanizamos, muy por el contrario, nos parece que es una parte muy natural de la composición de los gobiernos cuando hay coaliciones diversas que los partidos pidan estar debidamente representados, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ya yendo a lo cualitativo, a las características de la militancia, ¿qué es lo que le aporta esta mayor presencia del PPD al gobierno en relación a lo que teníamos hasta la semana pasada? Pero yo creo que las personas las anteceden sus capacidades, sus convicciones, sus valores y posteriormente su militancia. De Ujú. modo que en este caso, para nadie es digamos, una novedad que Alberto Falcláver es una persona con tremenda experiencia en relaciones exteriores, formador de diplomáticos, agente de Chile ante la Haya, de modo que creo que él le va a aportar a las relaciones exteriores una mirada mucho más sólida de la que teníamos, y es para nosotros motivo de orgullo que sea nuestro, pero aquí lo que lo antecede es son sus propios talentos y habilidades. Ujú. Natalia, bueno, esto va trayendo nuevos escenarios, ¿no? Y una de las cosas que se han planteado en las últimas horas, de hecho lo ha planteado el Partido Socialista, es que habría que revisar el programa de gobierno. Queremos entender que es en el sentido de poder adecuarse a la nueva realidad. ¿Cuál es su análisis frente a esto? Porque en gobiernos anteriores del mundo progresista, estas segundas etapas de gobierno se les ha dado distintos nombres, realismo sin renuncia y otros por el estilo, han terminado siendo bastante controversiales, ¿no? Porque se vuelve a poner encima la pregunta bueno, ¿qué es lo que pasa con los gobiernos cuando originalmente tienen una promesa y luego esas promesas no se cumplen? Bueno, la verdad es que yo estaba en esa reunión donde el PS planteó este tema y es mucho menos grandilocuente de lo que se ha señalado. En la reunión lo que se planteó fue cómo los partidos que acompañamos al gobierno somos capaces de ayudar a la priorización digamos, de lo que viene en esta segunda etapa. No esperar que el gobierno haga todo, sino que cómo los partidos tenemos una reflexión respecto a qué cosas se priorizan, cuáles van a quedar encaminadas, cuáles definitivamente van a quedar postergadas para otro gobierno, etcétera. Y eso no es renunciar, simplemente es un ejercicio natural de priorizar en función de la realidad que se tiene, que hoy día hay un escenario en el Congreso complejo, un escenario económico y además, por cierto, también que la ciudadanía ha puesto otras prioridades en la agenda. Entonces es, en el fondo, darle viabilidad al gobierno y muy por el contrario, eh, digamos, o sea, renunciar o claudicar a ciertos ámbitos que nos parecen importantes. ¿Cuáles serían esas prioridades en su consideración, Natalia? Bueno, yo creo que tenemos como prioridad la reforma tributaria, la reforma de pensiones y, por cierto, también aspectos de la reactivación económica. Todo lo que tiene que ver con dar certeza de cómo vamos a
trabajar con el tema del litio y el hidrógeno verde. Y por otra parte, cómo nos vamos a hacer cargo de un programa nacional de cuidados robusto que permita que nos hagamos cargo de adultos mayores y personas no valentes, y también, por cierto, del flagelo que implica que las cuidadoras siempre son mujeres que postergan su vida para el cuidado de otros. Entonces, tenemos mirada social, tenemos mirada económica y tenemos, por cierto, también las deudas pendientes en términos de proyectos de ley emblemáticos. Todas esas cosas Ujú. parecen obvias de priorizar, pero todo eso que parece obvio hay que declararlo de modo que tengamos a todos los ministerios, a toda la subsecretaría, a todas las empresas públicas trabajando decididamente en estos temas sin paso a, eh, digamos, no poniendo el foco en lo que es prioritario. Ujú. ¿Cuáles serían algunos proyectos emblemáticos de los que hoy día habíamos conocido como parte del corazón del programa que no se podrían cumplir o que a lo mejor habría que seguir teniendo en la lista, pero que habría que poner en una segunda fila? Bueno, esto va a ser una opinión Sí, personal, claro. porque esta reflexión no la hemos tenido en colectivo. Yo creo que la condonación del CAE es un tema que no va a tener viabilidad en este gobierno. Creo, por otra parte, que lo más probable es que no haya una reforma contundente en términos de salud, sino más bien que mitiguemos todo lo que tiene que ver con las listas de espera y dejemos las bases o los cimientos de la reforma. Eh, y, pucha, no quiero ser pájaro de mal agüero, creo que estoy poniendo, digamos, en perspectiva cosas que yo creo, y a lo mejor me equivoco, por eso le digo esto es una opinión personal, Sí. que van a ser más complejas o pueden quedar en un segundo orden, en una priorización ya más definida. Ujú. Natalia, bueno, este es un tema súper interesante, ¿ah? Porque por un lado está este diagnóstico, ¿no? De lo que hay, pero por el otro lado puede haber, y yo prefiero así planteárselo directamente para no darme tanta vuelta, puede haber iniciativas que eran compromisos del gobierno y que van postergándose no necesariamente por razones económicas. Estoy pensando, por ejemplo, en la reforma Carabineros, que era una de las promesas de las que más se habló tanto en primera como en segunda vuelta y que entiendo que su realización no está vinculada al éxito o al fracaso de la reforma tributaria. Cuando aparecen estos temas es cuando pienso que es bueno transparentar una pregunta más general respecto a si las adecuaciones que tiene el gobierno en el ejercicio de su cargo tienen que ver con razones meramente presupuestarias o tienen que ver con otro tipo de consideraciones. ¿Qué reflexión podría hacer usted al respecto? Creo que la seguridad es un tema que es relevante para el gobierno, que es decididamente y probadamente relevante, y creo que es un tema que genera mucha controversia, por lo que yo creo que este tiene que ir antecedido de un acuerdo más amplio. Creo que en eso la ministra del Interior iba por el camino correcto. Yo espero que se retomen las conversaciones para que el tema de seguridad sea, digamos, cristalizado a propósito de un acuerdo más amplio donde se integren las reformas que necesarias, como la que usted señala, carabinero, más recursos, revisar algunos temas que tienen que ver con las penas, etcétera. Pero yo no claudicaría a eso, no creo que, que tiene que ver con un tema de voluntad, sino que tiene que ver con la capacidad de volver a llegar a acuerdos tal como en su minuto la ministra Toá iba encaminada hacia aquello, pero yo creo que es algo que el gobierno no ha desechado, muy por el contrario, y ojalá la ministra del Interior nos tenga novedades en el corto plazo acerca de cómo se retoman estos temas tan importantes. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. Bueno, Natalia, usted mencionaba algunas cuestiones que le parecían centrales, la reforma tributaria, la reforma de pensiones. Y la reforma tributaria ya tuvo una primera zozobra y la reforma de pensiones ve, o uno ve desde afuera un escenario complejo para efectos de su gestión y tramitación. No vamos a minimizar en el análisis que probablemente este es el parlamento donde ha sido más difícil hacer gestión legislativa, ¿no? Lo digo por la dispersión y porque el fenómeno de los díscolos probablemente es mayor que en otros periodos legislativos.
Pero por lo mismo imagino que tanto el gobierno como ustedes que están en la conducción como partidos del oficialismo tendrán un diagnóstico en respecto a las dificultades que han tenido el primer año de cómo proceder mejor en este segundo año. ¿Cuál debería ser la estrategia legislativa para viabilizar estos proyectos que usted señala que son tan importantes? Bueno, yo creo que aquí la estrategia legislativa es diálogo, diálogo y más diálogo. No hay mayoría en el Parlamento, de modo que o las mayorías parciales son muy febles, de modo que hay que aprender a poder tener una decidida vocación de diálogo con la oposición, tratar de llegar a acuerdos, lo que significará sin duda, y para que sinceremos, que el proyecto con el que se ingresa no necesariamente es con el que se sale, que voy a tener que ceder algunos ámbitos, sí, sin duda, pero que lo más importante no es que yo ceda o no, sino como ese proyecto no pierde, digamos, su eje para hacerse cargo de las cosas que complican y que atañen a los chilenos. Entonces yo creo que aquí la, la gran lección es cómo se genera mayores vasos comunicantes, cómo se amplía el arco de conversación y cómo a pesar de eso se avanza lo más decididamente sin perder el corazón de los proyectos de ley, porque finalmente uno puede ceder en algunos aspectos, por cierto, y en buena hora, pero ceder al corazón, al espíritu de lo que te invitó a hacer esa modificación legal es algo que hay que cautelar. Sí, ahora, ¿con quién se dialoga, Natalia? Se lo pregunto porque el diputado Joanet dijo que él no había votado a favor de la reforma tributaria porque nadie había ido a hablar con él, digamos, digo con él, no con un grupo o con un partido, con él, ¿no? Bueno, ¿cómo deberían ser esos diálogos? Mire, yo aquí quiero ser bien honesta con lo que le voy a decir. Sí. Por una parte, esta reforma se estaba tratando hace 8 meses. Por lo tanto, si el diputado Joanet hubiera estado interesado en conocer el estado de avance de esas conversaciones, hubiera ido de oyente a la comisión, hubiera conversado con el presidente de la Comisión de Hacienda u otro. Por lo tanto, maneras de informarse y estar al día con la discusión siempre hay. Segundo, porque el gobierno conversa a través de la bancada y de los diputados organizados, porque abordar 155 conversaciones es bastante difícil. Ujú. Y porque creo también, y lo voy a decir con toda honestidad, que ha llegado un minuto de, digamos, de conformación de nuestro sistema político parlamentario que da pie a mucho personalismo, que no contribuye al trabajo en equipo. Entonces vemos a parlamentarios a los cuales hay que ir a convencer, seducir, explicar, regalonear, y yo creo que somos todos adultos, que el gobierno puede que haya cometido un error de no ir lo suficientemente a explicar un proyecto a una bancada, a un diputado, sí, pero que de allí un diputado diga yo no voté a favor de una reforma porque nadie vino a hablar conmigo, siendo que su trabajo es cerciorarse y visualizar qué es lo que se está trabajando, qué leyes se están discutiendo, me parece un insulto. Porque distinto es que diga no estoy de acuerdo, mire, sabe que esta reforma es mala, yo la voy a Ujú. votar en contra. Perfecto, porque hizo su trabajo, se informó de la reforma, discutió y fue un actor político. Pero que alguien diga que va a votar en contra porque nadie fue a hablar con él, me parece de una niñería y de un ego insostenible para hacer política donde uno está para servir a los ciudadanos, no para que le vengan a uno a subir su ego. Perdón que Mm. sea tan franca, pero es que No, creo que ha Natalia. llegado un minuto Sí, en que sí, es que me da la impresión que lo que usted señala es mucho más que lo operativo, ¿no? Que es cómo se consigue mayoría parlamentaria, porque uno debería deducir de sus palabras, pero por favor corríjame usted si es que digo algo que no la representa, que primero es mucho más razonable dialogar con bancadas, voy a poner un ejemplo grueso, ¿no? Con Renovación Nacional, ¿no? Que con dos o tres díscolos. Y por el otro lado, entiendo que lo que usted está planteando es una moción de aislar a estos llaneros solitarios de la discusión democrática. No digo aislar en un sentido autoritario, Natalia, ¿no? Lo digo en un sentido político, ¿no? Entiendo que va es por que yo, ahí, ¿sí? es que yo creo que el problema no es Mm, aislarlos, es que ellos se aíslan solos. ujú. Porque el hecho de que sea disco, lo que no tenga bancada, no lo exime su responsabilidad de informarse acerca de un proyecto de ley, de preguntar, de ser parte. Entonces, yo creo que aquí hay que, nadie sobra, pero
el nadie sobra implica que todos estemos, que el gobierno haga su tarea y que los diputados estén abiertos a entender proyectos de ley y dar su opinión. Ujú, Entonces, si algún diputado renuncia a la posibilidad de entender, de informarse, de dar una opinión de un proyecto de ley, y lo único que está esperando es que vayan a hablar con él, estamos en un problema. Entonces, lo que yo voy es, hagamos nuestra pega, desde una bancada, desde llanero solitario, como sea. Pero acá los parlamentarios tienen la obligación también de informarse, también de ser seres opinantes, también de buscar las conversaciones. ujú. Natalia, ¿ha sido obstruccionista Chile Vamos durante el primer año del periodo legislativo? Yo creo que no. Ujú, Yo creo que ha sido una oposición que ha planteado sus temas, ha sido una oposición que se sentó junto a los partidos de gobierno a sacar un acuerdo después del rechazo de del proyecto constitucional, de modo que ellos tienen una mirada distinta en muchos aspectos sobre temas importantes y hay que debatirlos, pero obstruccionismo yo no lo veo. Y creo que en el caso de la reforma tributaria podría haberse sancionado de distinta manera la performance de Chile Vamos. Pero si uno hace un resumen de lo que fue este primer año, no podría decir que ha sido una oposición obstruccionista. ujú. Em, Cambiando de tema, se generó mucha batahola por la citación de la ministra Toal, general director de Carabineros. Ya ve que llegaron varios alcaldes ahí a las inmediaciones de La Moneda a solidarizar con el general Yáñez. ¿Qué reflexión hace usted sobre ese episodio, no? Porque de alguna manera la ministra Toá, que coincidentemente es militante de su partido, representó una crítica al gobierno. De hecho, quiero invocar acá algo que dijo el alcalde Codina de Puente Alto, ¿no? Que es que el sector al cual pertenece el gobierno es el que ha promovido la deslegitimación de Carabineros. ¿Qué pasó ahí? ¿O Bueno, cuál es su mirada respecto a eso? Mm. yo le diría que por lo menos el partido del cual yo encabezo jamás deslegitimado la labor de Carabineros, muy por el contrario. Creo que la ministra lo hace bien. La ministra no llamó al general Yañez para hacerle una reprimenda respecto de su legítimo dolor planteado por la muerte, por lo que estaba pasando con los carabineros, sino porque ella tiene que cautelar que las policías no entren en materias políticas, porque ella es la autoridad civil de las policías. Entonces ella no lo llamó para decirle, no esté enojado, no tenga pena, no conversemos acerca de si hay pendientes en Carabineros, pero no demos opiniones políticas porque Carabineros no puede ser parte de, digamos, de un actor político opinante en términos de política pública, o sea, de política contingente, perdón. De modo que creo que además lamentablemente se cruzaron ahí los temas, los tiempos, pero la ministra Toa está absolutamente puesta con lo que tiene que ver con toda la apoyar a Carabineros. O sea, este gobierno ha hecho un aumento presupuestario que no había habido en los últimos 5 o 6 años respecto de mobiliario, equipamiento, etcétera. Hay un apoyo a la institución, la ciudadanía valora la institución, pero la idea es poder ponerle paño frío a las opiniones políticas de los generales que si se tienen que hacer a su autoridad civil, se hacen en privado a la ministra del Interior. Por lo tanto, el llamado a atención no tiene que ver con que ella no empatice ni con las necesidades de Carabineros, ni con los dolores asociados a el atropello y posterior muerte del cabo en Concepción que conmocionó al país. Ya, o sea, la ministra está haciendo cumplir la institucionalidad nomás. Así es. ¿Y qué le parece entonces que vayan los alcaldes a La Moneda a hacer puntos de prensa? Bueno, yo creo que Ellos deberían saber que la ministra está cumpliendo con la institucionalidad. Digo yo, deduzco, ¿no? yo también creo que saben, pero creo que es un tema que genera conmoción, que se puede malinterpretar y porque, bueno, los alcaldes, en vez de estar en su municipio, prefirieron estar en las inmediaciones de La Moneda para dar un punto de prensa, pero ya, o sea, con todo lo dificultoso que es tratar de mediar, de ser ecuánime, de responder a los intereses de la mayoría. Pucha, el que vayan dos alcaldes a la inmediación de La Moneda a opinar lo que quieran, bueno, yo creo que es un poco lo mismo, la verdad. Ujú. Natalia, y en medio, y voy a echarle más ingredientes a la sopa. Y mientras ocurre esto, ¿cómo recibe usted lo que señalan organizaciones de derechos humanos
y muy en particular Londres 38, que sacó una declaración bastante contundente, recordándonos, ¿ah? Esto no es una opinión, nos recordaron un hecho, que es que el general Yáñez se ha negado a ir 5 veces a declarar por las violaciones a los derechos humanos, perdón, por la investigación por las violaciones a los derechos humanos que está llevando a cabo la justicia ocurridas durante el estallido social. 5 veces. Mire, no tengo esa información Ujú. y creo que quien debe dar una respuesta asociado a aquello es la propia institución, el Ministerio del Interior, porque nadie está por sobre la ley en Chile. Así que, sin que meterme en Honduras, porque Sí. no conozco el tema, no por eludir su pregunta, creo que aquí nadie está por sobre la ley y que será la institución y el Ministerio del Interior quien tengan que bregar porque si es que es llamado a declarar, concurra, como cualquier ciudadano. Ujú. Bien breve para cerrar este punto, ¿ah? Y concediéndole que si no le consta no puede hablar más allá, pero si lo que yo dijera fuera cierto, ¿no? Si yo no estuviera equivocado, el gobierno como superior jerárquico de Carabineros debería ser más activo en que el general Yáñez como funcionario público hiciera lo mismo que yo también soy funcionario público, deberíamos hacer, que es colaborar con la justicia cuando se nos pide. Es que a mí me llama la atención porque si a alguien le piden declaración, uno no está por sobre la ley. Ujú. ¿Será, perdón, Sí. estornudé, será que, que, que no es una, digamos que se le pidió colaborar nomás y no declarar?